Este es un acto, señoras y señores, de indudable y verdadera justicia social. Este pacto, que para algunos académicos es cuestionable porque dicen que los obreros de esa época traicionaron a la Revolución Mexicana. La CROM opina diferente. Nosotros sostenemos que no solamente impulsaron y evitaron hasta donde fue posible el derramamiento de sangre. Nadie es dueño de la verdad ni poseedor de la misma. Sin embargo, nadie puede dejar de reconocer que después del triunfo del movimiento armado de 1910, México se convirtió en el primer país del mundo en incorporar en su Constitución uno de los pilares más importantes, los derechos económicos y sociales de los trabajadores, como los relativos al salario mínimo, a la jornada máxima de 8 horas, a la protección a los menores de 14 años, a la protección a la mujer, a la obligación a los empresarios patrones de esa época a mantener empresas con higiene y seguridad. Y también, indudablemente, en 1917 nació el derecho de huelga, a la asociación sindical, a la contratación colectiva, en fin, a muchas figuras que el día de hoy todavía permanecen en nuestros días. Con ello, el país dio un salto hacia adelante y el Estado se comprometió con la mayoría. No solamente las huelgas históricas de Cananea, Sonora en 1906 y también las huelgas textiles que concluyeron con la masacre de cientos de trabajadores, ancianos, mujeres y niños en la región de Orizaba, Veracruz, el 7 de enero de 1907, fueron movimientos precursores de la Revolución Mexicana. Impregnados de la organización y de la forma ideológica del Partido Liberal Mexicano, integrado por los hermanos Ricardo Enrique Flores Magón, los hermanos Juan y Manuel Saravia, Antonio I. Villarreal y Librado Rivera. Desprenderé del pacto unas breves cláusulas para poderlas interpretar mejor. La primera cláusula de este pacto, firmado hace 100 años, la primera dice: el gobierno constitucionalista reitera su resolución expresada por decreto 4 de diciembre del año próximo pasado de mejorar por medio de leyes apropiadas la condición de los trabajadores, expidiendo durante la lucha todas las leyes que sean necesarias para cumplir aquella resolución. La segunda ya ha sido aquí muy comentada, pero valdría la pena ponerle atención para recordarla, de la aportación tan noble y sublime de la clase trabajadora. Los obreros de la Casa del Obrero Mundial, con el fin de acelerar el triunfo de la revolución constitucionalista e intensificar sus ideales en lo que afecta a las reformas sociales, evitando en lo posible el derramamiento de sangre, hacen constar la resolución que han tomado de colaborar de una manera efectiva y práctica por el triunfo de la revolución, tomando las armas ya para guarnecer las poblaciones que están en poder del gobierno constitucionalista, ya para combatir a la reacción. La tercera dice: para llevar a cabo las disposiciones contenidas en las dos cláusulas anteriores, el gobierno constitucionalista atenderá con la solicitud con que hasta hoy lo ha hecho las justas reclamaciones de los obreros
en los conflictos que puedan suscitarse entre ellos y los patrones como consecuencia del contrato de trabajo. La sexta, los obreros de la Casa del Obrero Mundial harán una propaganda activa para ganar la simpatía de todos los obreros de la República y del obrero mundial hacia la revolución constitucionalista, demostrando a todos los trabajadores mexicanos las ventajas de unirse a la revolución, ya que esta es objetivo para que las clases trabajadoras, el mejoramiento que éstas persiguen por medio de sus agrupaciones. Y la última cláusula, los obreros que tomen las armas en el ejército constitucionalista y las obreras que presten servicios de atención o curación de heridos u otros semejantes, llevarán una sola denominación, ya sea que estén organizados en compañías, batallones, regimientos, brigadas o divisiones. Todos serán designados con la denominación de rojos. Aquí el surgimiento histórico de los batallones rojos. Este documento fue firmado el 7 de febrero de 1915 en la heroica Veracruz. La clase trabajadora de inicios del siglo XX aportó su vida, su sangre y sus lágrimas por la construcción de un México más justo y con progreso. Sin embargo, resulta paradójico que casi a un siglo después el salario mínimo ocupa, como lo dijera el jefe de gobierno hace un momento en esta tribuna, el último lugar de nivel en Latinoamérica, tanto en términos nominales como reales, y el grueso de los asalariados en una nación de asalariados vive en la informalidad con ingresos paupérrimos y sin ninguna prestación. Las políticas neoliberales dictadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos económicos internacionales han precarizado las condiciones mundiales de la clase trabajadora, no solamente de México. Ahí están los problemas que tiene Europa, que tiene Francia, España, Italia, que tiene Grecia. Por los datos proporcionados por la OCDE, México ocupa uno de los primeros lugares en una injusta distribución del ingreso. Aquí en México se laboran más horas por un menor salario. Se está poniendo en juego el sistema de seguridad social concerniente para que se pueda disfrutar de una pensión de jubilación adecuada. Es paradójico que en este siglo se utilicen figuras de contratación que se perviertan como el outsourcing. ¿Qué será, señoras y señores, de los millones de jóvenes mexicanos que se contraten con esta figura? ¿Qué será de su seguridad social, de su derecho a la vivienda? ¿Qué ocurrirá cuando pretendan jubilarse o pensionarse? Contra todo esto combatió la revolución y los trabajadores del siglo XX aportaron en este pacto toda su vida para que esto no ocurriera y está llegando 100 años después. Por eso la iniciativa surgida aquí el 1 de mayo del año próximo pasado en las oficinas del jefe de gobierno, enunciada por él para elevar el salario mínimo y mejorar estas condiciones, también fue retomada a través de los trabajos de la CONAGO y por el presidente Enrique Peña Nieto. En la actualidad se debate esta reforma en la Cámara de Senadores y estamos seguros que es de justicia que sea aprobada, porque no lo vemos con un sentido jurídico, no lo vemos con un sentido de imploración social, sino lo vemos con una visión de justicia social. Ya se han dado algunos primeros pasos, por ejemplo, el Infonavit a partir de este mes de febrero ha empezado a desvincular el salario mínimo de los créditos de vivienda. En una resolución
de la dirección, los créditos que se otorguen a los trabajadores y a las trabajadoras de México serán en cantidades fijas, ya no en veces de salario mínimo. Y durante el mes de marzo habrá una reconversión para cambiar esta figura. Por eso es importantísimo desvincular el salario mínimo de cerca de 300 normatividades, de multas, de pagos de derechos, precisamente de créditos de Infonavit, de prerrogativas de los partidos políticos o fijar pensiones alimenticias. Era trascendente hacer esta desvinculación. Con nuestro salario, que se ha perdido en un 78% en 3 décadas, aumentándolo, podremos mejorar nuestro sistema del ahorro para el retiro. Existirá un poder de compra que será la palanca de desarrollo para el país. Elevaremos el bienestar de la clase trabajadora. De no hacerlo, corremos el riesgo de mayor descomposición social. La CROM considera que debemos de hacer políticas públicas más efectivas y menos asistencialistas. Debemos de llevar el salario mínimo general al marco constitucional, es decir, debe ser un salario remunerador que satisfaga las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural para promover la educación obligatoria de los hijos. Aún existen grandes deudas para la clase trabajadora. Debemos de luchar con ahínco para fortalecer el Estado de Derecho y no debamos de pensar que la aportación que hicieron los trabajadores y las trabajadoras de 1915 fue inútil y la aportación de su vida, sangre y lágrimas fue estéril. Luchemos juntos para transformar las fórmulas de la concentración y acumulación de riqueza en unas cuantas manos y la miseria y la pobreza en millones de seres humanos. Combatamos la inseguridad, la corrupción, la impunidad y la injusticia, flagelos de la sociedad. Estoy seguro que esta generación tiene el firme compromiso y la obligación de poder seguir en una forma consecutiva luchando por las y los mexicanos del futuro, para que estos transiten en avenidas más libres, más amplias y de mayor progreso. Por su atención, muchas gracias.